Bueno, mis niños, ¿qué tal? Buenas noches otra vez. Este tercer video es para hablarles de lo que ocurrió en el año de 1808, cuando Napoleón Bonaparte invade España. Bueno, como sabemos, Napoleón Bonaparte surge tras la Revolución Francesa. Él es el que va a terminar el proceso llamado o conocido como Revolución Francesa. Recuerden que la Revolución Francesa llega a excesos tremendos con Robespierre. Robespierre quiere cortar la cabeza a todo aquel que esté en contra de la revolución misma, entonces se descabeza un montonal. Se considera que pudieron ser hasta 16,000 personas las que se echó Robespierre en la guillotina, ¿sí? Y de pronto pues nadie ya quería a Robespierre, a Robespierre obviamente ya no, nadie lo quería, y lo terminaron matando al propio Robespierre, le cortaron la cabeza a él, ¿no? Y luego hubo un gobierno conocido como directorio, que es un gobierno de 5 personas que gobierna Francia y que va a ser sumamente débil y corrupto y va a estar en muchos problemas, al mismo tiempo que Napoleón Bonaparte, que es un general del ejército francés, va a ir tomando mucho poder, porque recuerden que en la Revolución Francesa, Austria y varios países europeos que están al lado de Francia van a invadir Francia para evitar que estos aires de acabar con la monarquía se propaguen a sus países. Entonces, ¿qué hace Napoleón? Pues lo empieza a hacerle la guerra a estos austriacos que están invadiendo Francia, y se gana el aplauso de mucha gente se vuelve famoso. Napoleón Bonaparte se gana el cariño de mucha gente, y bueno, en ese momento el directorio, que es el gobierno, es muy débil, cuando Napoleón Bonaparte es ya muy fuerte, y por eso Napoleón Bonaparte da un golpe de estado en donde se proclama a sí mismo como cónsul, que es como gobernante o rey de Francia, pero como la palabra rey ya no era bienvenida en Francia, ya no les gustaba la palabra rey ni la monarquía, pues no se llamó a sí mismo rey, sino cónsul, y va a establecer un consulado, y luego su consulado lo va a volver vitalicio y hace que el papa lo corone, etc. Napoleón Bonaparte quería hacer un reino de Francia, un reino que abarcara toda Europa, quería conquistar toda Europa, y se topó con el invierno ruso, donde perdieron las tropas francesas a mando de Napoleón Bonaparte, perdieron en Rusia por el invierno, igual que Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y recuerden que Inglaterra realizó un bloqueo continental, Napoleón a Inglaterra, porque tampoco pudo ganarle a Inglaterra. Entonces iba avanzando Napoleón en su conquista europea, ¿sí? Iba avanzando, le faltaba ya conquistar la península ibérica. Se decía que Portugal, que forma parte de la península ibérica, está al lado de España, era aliado de Inglaterra. Entonces Napoleón quiere invadir Portugal, ¿sí? Pero para hacerlo tiene que pasar la fuerza por España. Entonces firman un tratado el rey Carlos IV, ¿sí? Con Napoleón. O sea, el rey de España firma un tratado con Napoleón donde va a dejar que las tropas francesas atraviesen su territorio para invadir Portugal, y que cuando lo hayan invadido, a cambio, Napoleón Bonaparte, o sea, Francia, le va a dar la mitad del territorio portugués a España. Y así, muy felices, aceptan el trato todos, cuando se dan cuenta los españoles de que pasan los días y los meses y los franceses soldados no se retiran del territorio español. Entonces caen en la cuenta de que no están atravesando el territorio español para conquistar o invadir Portugal, sino que están invadiendo España, ¿sí? Y comienzan movimientos, motines, comienza una guerra de los españoles contra los franceses para expulsarlos de su territorio. A esa guerra, fíjense mis niños, se le conoció como Guerra de Independencia, ¿sí? Y estamos en el año 1808, ¿sí? Cuando sucede esto. Entonces Napoleón Bonaparte, ¿qué hace? Va a quitar a Carlos IV, que era el rey de España, va a hacer que le dé el poder a su hijo, el trono a su hijo Fernando VII, y a su vez va a hacer que Fernando VII le dé el trono a su hermano de Napoleón, que es Pepe Botella, ¿no? O José Bonaparte. Y bueno, esto sucede en mayo de 1808. 3 meses después, bueno, como 2 meses después, junio, julio, llega la noticia aquí a México de que Napoleón ha invadido España y de que el rey Fernando VII ha claudicado
el poder o el trono en favor de Napoleón Bonaparte. Y entonces aquí se hace un escándalo, nos quedamos sin rey, o sea, de la nada los novohispanos se quedaron sin rey, ¿sí? Y si bien ya no estaban tan a gusto con el rey español, recuerden que las reformas borbónicas no los tenían nada contentos, pues ahora menos van a querer que un francés llegue a gobernarlos. Entonces empiezan a formarse juntas en toda la Nueva España de gente, sobre todo de criollos, que opinan que a falta de monarca o de rey, el poder o la soberanía recae en el pueblo. ¿Y qué se entiende por pueblo, mis niños? Se entiende por pueblo el conjunto de todos los representantes de los gremios, de las corporaciones sociales, de las cofradías, de las comunidades indígenas, ¿sí? La sociedad novohispana era una sociedad conformada por corporaciones sociales. Por ejemplo, las comunidades indígenas eran corporaciones sociales que tenían al frente un cacique indígena que gobernaba. Bueno, este cacique va a pertenecer al pueblo, es el representante de los indígenas, ¿sí? El cabildo catedralicio o el cabildo del ayuntamiento de la ciudad son cuerpos. Los meros del cabildo catedralicio van a ser representantes de ese órgano, de ese cuerpo social. Los comerciantes van a tener también a sus representantes, las cofradías religiosas, los gremios de artesanos, zapateros, sombrereros, plateros, todos van a tener representantes, cada gremio. Entonces todos estos representantes juntos van a formar al pueblo. Entonces, en ausencia del rey, las 7 partidas, que eran unas leyes que se habían creado en España desde el siglo XII, desde 1100, 1200, allá en España, decían que en ausencia del rey el poder o la soberanía recaía en el pueblo, en estos representantes de los cuerpos sociales. Y entonces estas juntas de criollos, recuerden que los criollos son los hijos de españoles pero nacidos aquí en México. En estas juntas los criollos van a decir que a falta del rey, que ha sido casi secuestrado por Napoleón Bonaparte, Fernando VII va a ser secuestrado por Napoleón Bonaparte, obligado a renunciar a favor del hermano de Napoleón, que a falta de Fernando VII quien va a gobernar ahora es el pueblo. Y bueno, ¿qué sucede? Fíjense, 2 años antes de que Hidalgo diera el grito de Dolores, ¿sí? En 1810, 2 años antes, en 1808, aquí en la Ciudad de México va a haber un despapalle tremendo. Resulta que el mero del consulado de comerciantes era un rico mercader llamado Gabriel Yermo, muy rico, muy poderoso, ¿sí? Era español. Pues estaba sintiendo que los criollos querían quitarle el poder, porque los criollos estaban ya muy disgustados con que las reformas borbónicas solo le daban el poder a los españoles, que llegaban de España, no a los que nacían aquí. Entonces estaban ya los criollos como que hasta el copete, odiaban a los españoles, sí, como había comenzado una rivalidad muy grande entre españoles y peninsulares o entre americanos, españoles americanos, pues nacidos aquí, y españoles peninsulares, los que llegaban de allá. Entonces esta rivalidad se había hecho muy evidente entre el consulado de comerciantes, que eran todos peninsulares, españoles llegados de España, ¿sí? Y los criollos, los americanos nacidos aquí, que eran principalmente miembros del ayuntamiento. El ayuntamiento era así como el gobierno de la Ciudad de México, como Claudia Sheinbaum actualmente, ¿sí? Entonces, bueno, resulta que comenzó una riña muy grande porque el ayuntamiento de la ciudad, o sea, los criollos del ayuntamiento decían que en ausencia del rey, quien debía de gobernar ahora era el pueblo. Y los mercaderes españoles del consulado no querían para nada que gobernaran los criollos. Sabían que por ahí podían perder poder. Entonces, ¿qué hicieron? En la noche del 15 de septiembre, pero de 1808, 2 años antes de que estallara el grito de independencia con Hidalgo, 2 años antes, en la noche del 15 de septiembre, pero de 1808, van a entrar al Palacio del Virrey, a lo que ahora es Palacio Nacional, y van a secuestrar al virrey Iturrigaray y lo van a obligar a irse a Veracruz y de ahí a España, porque ya no va a gobernar México, ¿sí? Porque Iturrigaray estaba a favor de la idea de que se hicieran juntas de criollos que gobernaran por sí mismos el reino de la Nueva España en ausencia de Fernando VII, ¿sí? Entonces, como el virrey simpatizaba con las ideas del ayuntamiento de los criollos, pues estos españoles comerciantes no estaban de acuerdo con el virrey, así que pues
dando un golpe de estado. Entran en la noche, en la madrugada del 15 de septiembre, al palacio del virrey, llegan a sus aposentos, es decir, a su recámara, y en su cama agarran en pijama al virrey con su esposa y los secuestran y los obligan a irse de México. Los mandan a Veracruz y de ahí los mandan a que se vaya a España otra vez. Entonces ponen a un virrey que era un militar llamado Garibay, que era un viejito, por cierto, ya muy viejito, ya de 80 y tantos años, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando comienza el movimiento el grito de Dolores Hidalgo, que da el cura Hidalgo, se dice, muera el mal gobierno. ¿Y a qué se refieren con mal gobierno? Pues por una parte al gobierno impuesto por Napoleón Bonaparte, que ha puesto a su hermano José a gobernar la península ibérica, a gobernar España, y por otro lado a este virrey Garibay, que ha sido impuesto por el consulado de comerciantes de manera ilegal, dando un golpe de estado, de manera autoritaria, entrando, asaltando el palacio del virrey. A eso se refiere el cura Hidalgo cuando dice muera el mal gobierno, ¿sí? Muera el gobierno de estos consulado de comerciantes que nos han impuesto un virrey viejito que no es el que nosotros teníamos, ¿sí? Y pues también muera el mal gobierno, hacía referencia, esta frase que decía Hidalgo, también hacía referencia a muera el gobierno que nos impusieron las reformas borbónicas, ¿sí, mis niños? Entonces, obviamente Miguel Hidalgo va a estar muy al tanto de lo que sucede en 1808 en la capital, aquí en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo, sucedió todo esto, va a estar muy al tanto de que ya no hay virrey. O sea, el otro día en la Gaceta de México el Consulado de Comerciantes publica Nuevo Hispanos, demos gracias a Dios porque Iturrigaray quería gobernar por sí mismo aquí a la Nueva España en ausencia de Fernando VII y no lo vamos a permitir. Obviamente era choro de los comerciantes. Entonces al otro día todo el mundo se había enterado que habían secuestrado al virrey, que lo habían llevado fuera de México. Entonces comenzó un vacío de poder tremendo, mis niños. O sea, 2 años antes de que estallara la Guerra de Independencia, México vivió un vacío de poder. En primer lugar porque Napoleón invade España y quita al rey español, impone a su hermano a gobernar, a José Bonaparte. Y en segundo lugar porque el Consulado de Comerciantes secuestra al virrey Iturrigaray, lo exilia de México e imponen a un virrey viejito llamado Garibay. Entonces hay un vacío de poder. Este virrey nuevo ya no es aceptado, ya no es querido por muchos novohispanos, mexicanos de entonces, ya no va a ser tan aceptado, ya no va a ser un virrey legítimo. Y entonces hay una fractura en el poder, ¿sí? Por primera vez la Nueva España se encuentra con que no reconoce a su propio virrey, no reconoce a su rey y con ganas de gobernarse por sí misma. Y esto sucede 2 años antes de que Hidalgo se atreviera a dar aquel grito en donde invita a toda la población novohispana a unirse en una guerra por la independencia de México.